Si Guatemala hace esto, dirá presente en el Mundial Sub-17 2025. Un saludo a todos, yo soy el medallero Chapín y en este video vamos a hablar de la selección Sub-17 que está a menos de un mes de participar en el premundial y que buscará por primera vez colocar la bandera de Guatemala en una Copa del Mundo de esta categoría. Y también vamos a hablar de cómo viene esta selección Sub-17 desde que fuera hace 2 años la selección Sub-15, que bajo el mando de Jair García logró cosas interesantes, títulos y una idea de juego que maravillaron a propios y extraños, y que ahora, después de 2 años pasando por Sub-16 y ahora a las puertas de una nueva eliminatoria para lograr el tan ansiado boleto, y cuáles son los retos que tiene ahora Rigoberto La Chula Gómez para ser el que pase a la historia como el técnico que por primera vez puso a Guatemala en un Mundial Sub-17, o engrosar la lista de cuántos han pasado y han fracasado en el intento. De todo eso y mucho más hablaremos a continuación. Si te está gustando este contenido, no olvides comentar, darle like y sobre todo suscribirte a este canal. Y ya sin más que agregar o decir, comencemos. El premundial Sub-17 está a la vuelta de la esquina. Y es que para recordar que esta vez por primera vez el Mundial Sub-17 va a contar con 48 selecciones participantes y a la CONCACAF le fue asignadas 8 plazas. Es decir, por primera vez 8 selecciones del área serán las que representarán a nuestra región, y el formato de clasificación cambió tomando en cuenta que ahora el Mundial Sub-17 va a ser anual de aquí hasta el 2029 y en una sede única que va a ser en Qatar. Y en esta ocasión el sorteo se acordó y nos vio con misericordia porque Guatemala no era cabeza de serie y las cabezas de serie son los bombos 1, y nos tocó con Haití, pero nos pudo haber tocado contra Estados Unidos, nos pudo haber tocado contra Panamá, nos pudo haber tocado contra México incluso, y hay que decirlo, ni contra Costa Rica, ni contra Canadá, ni contra Jamaica u Honduras la posibilidad no sería la misma, porque si vamos a la historia y vemos las estadísticas, claramente Guatemala hasta ahora no ha logrado consolidarse como una selección que constantemente esté participando en esta categoría. Pero va a ser necesario que recordemos y retrocedamos el tiempo por allá a principios del 2003, cuando la selección, que en ese entonces era Sub-15 y era dirigida por el también técnico mexicano Jair García, participaba en el torneo FIFA Forward UNCAF Sub-15. Comenzó a llamar la atención cuando en el partido contra Panamá, Guatemala le dio una remontada y con un doblete de un jugador que a partir de ese torneo comenzó a ser seguido y ser foco de menciones debido a los goles que comenzaba a anotar, y lograba su segundo doblete y lograba que Guatemala, después de haber goleado a Belice, que es poco irrelevante para lo que se tiene, pero que contra Panamá ya comenzó incluso a despertar el interés y el seguimiento de la afición, y que en el siguiente partido, que ya no solo Guatemala sino que los panameños también estaban pendientes, porque una derrota de Guatemala colocaba a Panamá como líder de grupo y por ende clasificaba directo a la final, y Guatemala, al igual que el anterior partido, tuvo que comenzar remontando y finalmente imponiendo sus condiciones y llevándose la victoria con un nuevo doblete de el número 7, que le decían así los medios centroamericanos, y por ende Guatemala jugaba la final como primer lugar del grupo, y jugando ante el anfitrión, esta selección Sub-15 hizo lo que la afición espera que la selección mayor algún día pueda hacer o se acuerde de que debe de hacer, y es jugar sin miedo y ganarle incluso de visita a Costa Rica. Y esta selección, que incluso se fue arriba y mantuvo a Costa Rica un 3-0, ellos todavía lograron reaccionar y recortaron distancias, pero no pudieron impedir que Guatemala, que ya era la sensación del torneo, terminara como campeón invicto del torneo de UNCAF, dándole a Guatemala el primer título en categorías juveniles y sobre todo en esta categoría Sub-15, y en la que la participación de Marvin Dávila no sería o no pasaría desapercibido por los medios internacionales. Y esta es más bien la primera clave para Guatemala tener éxito en el premundial, y es la continuidad que se le dio al proceso que había terminado como Sub-15 y que ahora comenzaba como Sub-16 para convertirse en Sub-17 de cara a lo que se iba a venir. Y es así como jugadores como Marvin Dávila, el más conocido y el más seguido por los scouts, así como jugadores como José Pablo García de León, Julio Alejandro Ramos de Torazzi, Joseph Fulgar Álvarez, Brian David Guerra Udón, Samuel Ezequiel Camacho, repiten, mejor dicho, en la nómina desde que el mando de la Sub-16 la tomó Rigoberto La Chula Gómez, y que combinó además con el talento de un jugador que en Xelajú
está dando de qué hablar y le hablo más bien de Claudio Andrés de Oliveira. Ya bajo el mando de la Chula Gómez, en mayo de 2024, ahora como selección sub-16, Guatemala habría el UNCAF pasándole encima a la selección de El Salvador con la participación de goles y asistencia de Marvin Dávila en los 5 goles que permitían que Guatemala comenzara de la mejor manera y se encaminara de nuevo a buscar, ¿por qué no?, otro título y no solo limitarse a una buena participación. Luego vino el triunfo ante Belice, que es cosa irrelevante, sin menospreciar a nadie dentro del fútbol, pero que en el siguiente partido Guatemala jugó quizás el mejor partido del torneo y fue ante el anfitrión Costa Rica, que después de venir y estar abajo, y hay que decir esto, pese a un pésimo arbitraje, árbitros de Costa Rica pitando un partido Guatemala-Costa Rica. Esas cosas solo ocurren en CONCACAF y en UNCAF, y que Guatemala, con remontada incluida, se terminaría llevando el partido 4-3, y los memes no dejarían de resaltar cómo Guatemala al minuto 92 estaba abajo en el marcador y en cuestión de 2 minutos, con el ADN del Real Madrid, Guatemala volteaba el resultado y dejaba a los de casa nuevamente sin final. Guatemala ahora, y esta selección que seguía un proceso que no se cortó, lograba ahora el bicampeonato centroamericano, siendo los campeones actuales sub-15 y ahora siendo campeones de categoría sub-16. Y aquí viene la otra clave, que es la que debe de tener Guatemala y sobre todo Rigoberto La Chula Gómez si quiere tener éxito en el premundial. Y es que no tiene que cambiar la planificación ni la estrategia que lo hizo ganar el torneo UNCAF con todo y críticas, pero que logró hacer, porque para eso me tengo que remontar a lo que sucedió con la anterior selección. Me refiero a la selección sub-20, que 2 años atrás, como selección sub-17 en el premundial jugado aquí en casa, fracasó en su intento y caímos ante México y ante Panamá en fase de grupos y logramos recuperarnos. Y recuérdese 8-3 de Guatemala ante Aruba, una selección que logró en octavos de final medirse ante la selección de Jamaica, a la que dejó en el camino y se disponía a disputar el boleto directo hacia el Mundial sub-17 de ese entonces ante la selección de los Estados Unidos. Y en esa ocasión la selección acuñaría muy bien aquella frase que ya está tan quemada de que jugamos como nunca y perdimos como siempre, porque si bien es cierto, Guatemala le hizo 3 goles a Estados Unidos, siendo el primer país que le logra hacer esa cantidad de goles, a excepción de México, pero que de poco o nada sirvió si ellos al final nos pararon haciendo 5 goles. Y en la selección de Guatemala habían jugadores como Héctor Pilwix, Matthew Evans, Olger Escobar, Alan de la Cruz, Ellis Ellington, entre otros, cuyo proceso a nivel sub-17 terminaría, pero que el fútbol, como es de revanchas, sería de 1 año y ya convertidos como selección sub-20 que buscarían ahora un boleto en la nueva categoría. Y tal como pasó anteriormente, pero en esta ocasión Guatemala estuvo a un penal dentro del tiempo reglamentario de forzar a tiempos extras que incluso quizás hubiesen podido hacer que el desenlace hubiera sido distinto a lo que terminó sucediendo. Pero Guatemala no perdió el boleto hacia el Mundial sub-20 en ese partido. Guatemala lo perdió en el partido inicial, cuando nuevamente el destino, y esto no es de extrañarse, el destino que la CONCACAF le deparó a Guatemala era volverse a enfrentar a los mismos rivales en el mismo orden, así como en categoría sub-17, ahora en categoría sub-20, es decir, Marvin Cabrera y este grupo de seleccionados tendrían la posibilidad de buscar la revancha deportiva y cambiar la historia, que por una mala planificación, porque ese día Marvin Cabrera utilizó un planteamiento que nunca había utilizado y decidió que en ese partido, que era vital, decidió probar algo que jamás lo había utilizado en los partidos de preparación y que el resultado no pudo ser peor. Y es que hay que decir que el trabajo de Marvin Cabrera al frente de las selecciones juveniles no ha sido malo. Y es que había que retroceder meses atrás, recordando el mes de enero del 2024, cuando la selección sub-20, que en el torneo sub-19 logró el tricampeonato. Y así que por si alguien no lo sabía, Guatemala es tricampeón de todas las categorías juveniles de UNCAF y que en esa ocasión el torneo Guatemala en la final llegó frente a Panamá, el mismo rival, y que en esa ocasión por los penales Guatemala le pasó encima 3-0 a los panameños, resultado que aún duele en Panamá, pero que además confirmaba que las cosas en las categorías juveniles las ha venido trabajando Guatemala bien y que además Guatemala tuvo la participación en el Europa o en el UEFA Friendship Tournament, una especie de mundialito sub-20 en la que Guatemala y Jamaica tomaron participación como representantes de CONCACAF y Guatemala logró tener una destacada participación quedándose con el 5º lugar
recordando ese partido frente a Arabia Saudita, en la que Guatemala empezó perdiendo el partido 0-2 y que le terminó dando vuelta 4-2. Pero que Marvin Cabrera en un partido destruyó todo el buen trabajo que durante 2 años y que durante 2 categorías, ahora jugadores como Matthew Evans, como Ellis Ellington, como Henry Petwitt, como Olger Escobar incluso, se quedaron sin Mundial Sub-17 y sin Mundial Sub-20 y todo porque en los partidos donde se jugaban la clasificación de una manera tonta, los entrenadores decidían experimentar y por ende nos dejaron sin la posibilidad de hacer historia. Entonces, Rigoberto La Chula Gómez, quien ha sido muy cuestionado y que parte de la afición de Guatemala tiene sus dudas al respecto, pero que aquí en este canal le damos el beneficio de la duda, porque ya demostró en el UNCAF Sub-16 de que sí puede dirigir y que sí puede hacer un buen engranaje entre sus dirigidos, en la que sí combinó y potenció el talento de Marvin Ávila junto con Claudio de Oliveira y que les permitieron incluso mostrar una ofensiva que pocas veces le vemos a las selecciones de Guatemala y que esperamos, dado que en el caso de Oliveira, que sí tiene participación con el cuadro mayor de Xelajú, pero que en el caso de Titimán, después de la bulla y la algarabía a nivel sub-15 y que incluso tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en nada más y nada menos que el Real Madrid, hoy en Antigua no le dan la oportunidad, no recibe 2 minutos y sería qué mejor que para Marvin Ávila dar el salto que sabemos que puede hacerlo y es clasificando al Mundial de la categoría y haciendo que esta camada de jugadores que ya han coleccionado éxitos desde las categorías juveniles puedan por fin dar el salto de lo que es jugar a un Mundial y hacer realidad el sueño de toda la afición guatemalteca, en la que ya clubes incluso de Brasil tienen el interés en Claudio de Oliveira y que una participación en un Mundial y una participación destacada haría que la carrera de estos futbolistas despegue y no se quede en el olvido, como ya vimos que ocurrió en los procesos de Marvin Cabrera. Y bueno, ¿qué es lo que tú piensas de esto? ¿Estás de acuerdo con las claves por las que Guatemala tiene en sus manos, sobre todo La Chula Gómez, para hacer historia e historia de la buena o no? ¿O crees que hace falta algo para que Guatemala pueda consolidar y lograr ese boleto y para que por ahí por el 16 de febrero no solo celebremos el Día de la Amistad, sino que también celebremos la clasificación de Guatemala al Mundial Sub-17? Yo soy el Medallero Chapín y nos vemos en el siguiente video.